Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a buscar en el libro de Efesios, en el capítulo número 6, el texto base de esta preciosa palabra que el Señor ha revelado a mi vida, que es la coraza espiritual. Y muchas veces nosotros hemos leído este pasaje bíblico acerca de lo que es en sí la armadura espiritual. Pero hoy solamente me voy a detener en una parte de lo que es en sí la armadura. Y vamos, hermanos, al capítulo número 6. El texto base es el verso número 14, pero vamos a tomar desde el verso 13 al 17 para que entendamos un poquito mejor. Y dice la palabra del Señor, verso número 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta hora, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la semilla, mi Dios amado, que en esta mañana, Señor eterno, pueda llegar, Padre, a cada hogar, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque la conexión, Señor amado, es grande, porque sabemos que es un mismo espíritu, sabemos que es una misma comunión, Señor eterno. Y en esta hora, Señor, en este momento, Señor, en cada hogar, Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo entre, que esta palabra penetre, Señor, nuestros huesos, nuestras coyunturas, Señor, y que vengas haciendo algo grande, Señor eterno. Enséñanos, Señor eterno, cuál es el secreto de cómo usarse, Señor, esta armadura, Padre, que tú nos has puesto, Señor, en esta hora. Oh Dios Todopoderoso, ven usando mi vida, Señor, y que sea, Padre eterno, esa voz, Señor amado, que venga, Padre eterno, tuya, Señor, tocando, Señor, cada corazón en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Yo sé que usted tiene su Biblia. Antes de comenzar, yo quiero decirle que cuando nosotros hablamos de la armadura espiritual, cuando nosotros hablamos de la armadura de Dios, déjeme decirle que son 6 elementos. Y en ese momento yo quiero que usted tome un lápiz, un marcador, y usted se dé cuenta y venga anotándolos cada uno, porque cada parte tiene un significado. Y fíjese bien, y vamos a empezar desde el verso número 14. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué nos ceñimos? Con un cinto. ¿Cuál es el primer elemento de la armadura de Dios? El cinturón de la verdad. Amén. Número 2. Y dice, vestíos pues con la coraza de justicia. Segundo elemento, la coraza de justicia, que es el que vamos a tocar el día de hoy. El número 3, calzados los pies con el apresto del evangelio. El calzado, hermanos, el apresto del evangelio es el número 3. Es el elemento número 3. Y luego dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, número 4. Y luego dice, verso número 17, tomad el yelmo de la salvación, es el número 5, y la espada del Espíritu es el número 6. En estos versículos, el Señor nos está revelando 6 elementos que cada uno de nosotros tenemos que tener
y qué es lo que pasa cuando no los tenemos. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a tocar lo que es en sí el segundo elemento, solamente el segundo elemento, que es la coraza de justicia. Y usted sabrá que la coraza en los tiempos de antes, el soldado romano lo usaba ¿para qué? Para protección. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente lo que usted tiene en el pecho, los órganos vitales, son principalmente el corazón, es uno de los órganos que si es dañado, su vida corre peligro. Entonces, ellos habían usado cada vez que iban al campo de batalla, se ponían su coraza. Y fíjese bien, esta coraza les abarcaba desde el cuello hasta la cintura, enfrente y atrás. Entonces, era una protección extra que tenían y realmente era un peso extra también que ellos tenían. ¿Por qué? Porque en el tiempo de antes las corazas las hacían de cuero o también las hacían de metal y tenían un peso. Pero aparte de eso, ellos ponían placas de bronce o también de hierro. ¿Para qué? Para que cuando vinieran las lanzas o cuando vinieran las flechas, pues prácticamente rebotaran y no pudieran penetrar. Pero eso era peso extra. O sea que estamos hablando de algo que ellos tenían que estar acostumbrados a usar. Porque si en este momento nosotros comenzamos a usar lo que es algo, un peso extra, estamos hablando de unas 50 libras arriba, nosotros no vamos a poder hacerlo porque no hay esa costumbre. Pero los soldados estaban entrenados y capacitados para eso. Y fíjese bien que antes, en el tiempo de antes, cuando usted usaba su coraza, era también tenía un significado como de nobleza. ¿Sabe por qué? Porque era un privilegio ir al campo de la batalla. Era un privilegio exponer su vida y usar esa coraza era una representación de que usted formaba parte de ese batallón de guerra. Entonces, es prácticamente, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es, tenemos que aprender que lo que Dios ha puesto, esa defensa, esa muralla que Dios ha puesto, es también algo para representarlo y que lo llevemos con orgullo. Y fíjese bien que cuando nosotros hablamos acerca de lo que era en sí esta protección que tenían los soldados, ellos salían confiados a la guerra. Pero en la Biblia, el Señor nos enseña de que muchas veces esta coraza física que el hombre se ponía no era tan efectiva. Y le voy a decir por qué. Porque se nos olvidan muchas veces que hay pequeños agujeros o pequeñas grietas que a la larga nos podrían afectar. Pero fíjese bien, vamos a escudriñar antes de entrar de lleno a lo que es en sí la coraza espiritual, vamos a escudriñar unos ejemplos bíblicos de lo que es en sí una coraza física. Y voy a invitarles, hermanos, a que no pierda, por favor, la cita base del libro de Efesios y vámonos al libro de Primera de Samuel, capítulo número 17. Y usted me va a decir, yo me recuerdo perfectamente de lo que vamos a hablar este día. ¿Por qué? Porque es un ejemplo o es una historia demasiado conocida. Pero yo le voy a decir en este momento algo. Quiero que usted ponga atención en las citas, en los versos que vamos a tocar en este día. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, encontramos en sí lo que es una batalla contra un gigante y un pastor de ovejas, que usted ya sabe que vamos a hablar acerca de David y de Goliat. Pero fíjese bien, vamos a ir en orden. Vamos a tocar lo que es en sí Goliat primero y luego David. Y dice en el verso número 4, hermanos, del capítulo 17 de Primera de Samuel, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía
de altura 6 codos y 1 palmo. Estamos hablando aproximadamente de 3,5 metros. Era lo que medía este paladín. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. La cota de malla era su coraza. También se le conoce así. Esta coraza pesaba alrededor de 155 kilos. O sea, que solamente esta coraza, estamos hablando de un peso de 121 libras aproximadamente. Eso era lo que pesaba para la coraza de este gigante Goliat. Y fíjese bien, ¿qué era lo que pasaba? Dice que el pueblo estaba siendo afligido. ¿Por qué? Porque este varón, este gigante, estaba con el pueblo de los filisteos. Entonces, el pueblo de Israel estaba en un monte y ellos estaban en otro monte. Y resulta que cuando estaban en ese valle que se llama Ela, estaban, dice, en una angustia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el verso número 16, que este filisteo, fíjese bien, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así hizo durante ¿cuántos días? 40 días. Eran 40 días en lo que él estaba infundiendo, ¿qué? Temor. Estaba infundiendo en ellos esa necesidad de buscar a alguien para enfrentarlo, pero no había nadie. Entonces dice que había burla, habían muchas situaciones que estaban pasando. El pueblo de Israel estaba siendo humillado. ¿Por qué? Porque no había un valiente para poder venir y presentarse delante de este varón. Y usted sabe perfectamente lo que pasó, que resulta que de la nada Isaí mandó a David para que le llevara ¿qué? El lonche a sus hermanos. Fíjese bien, muchas veces nosotros pensamos que en lo mínimo o en lo poco que usted va a hacer, lo tomamos como algo a la ligera. Pero ¿sabe qué? Cuando es el propósito de Dios, aunque usted vaya por las tortillas, el Señor lo va a usar. Y eso fue lo que pasó con David. Él iba de mandadero, él iba a dejarle el lonche a sus hermanos y resulta que también iba con un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios era levantar el nombre del pueblo de Israel, era liberarlo de esa opresión que estaba ocurriendo en ese momento. Y dice la palabra de Dios que este varón fue, y cuando este varón estaba saliendo, probablemente ya era de tarde, porque recuérdese que Goliat salía de mañana y salía de tarde a amedrentar al pueblo de Israel. Entonces, cuando David escuchó la situación, escuchó lo que este varón decía, entonces dice que se molestó. ¿Por qué se molestó? Por cómo él los trataba. ¿Y cuál fue la palabra que salió de la boca de David? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? La diferencia entre el batallón que tenía el rey Saúl al pastor de ovejas que había llegado con solamente, como quien dice, a dejar el lonche, era una. Ellos tenían una armadura física presente, pero no la usaban, no la querían usar por temor. Pero David tenía una armadura espiritual que probablemente en ese momento nadie veía, pero lo que David tenía era un poder, una autoridad que no venía de nadie más que solamente de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que se presenta ese gigante, pero no hay temor en la vida de David, es porque ahí está la primera característica de una coraza espiritual: autoridad. Él tenía autoridad en su vida y él declaraba la palabra del Señor. Él tenía un celo por Dios y él lo declaraba. Y fíjese bien que muchas veces nosotros
somos usados por el Señor y declaramos una palabra a no solamente a nuestra vida o a nuestra familia. Declaramos una palabra para alguien y esa palabra trae un respaldo poderoso de Dios. Y eso fue lo que pasó. En este momento, Saúl escuchó lo que este varón estaba diciendo y cuando lo llamó le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que tú vengas y necesitamos hablar. Y cuando David expuso que él podía hacerlo, lo primero que se le ocurrió a Saúl fue, si yo mando a este joven, no lo voy a mandar así, lo voy a mandar preparado. ¿Cómo preparado? Le voy a poner una armadura, le voy a poner una coraza. Y fíjese bien, verso número 38, primera de Samuel capítulo 17, verso número 38. Y Saúl vistió a David con sus propias ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Fíjese bien, David se presentó ante el rey y el rey quería que usara su armadura. La mejor armadura que había era una armadura del rey. Si la coraza que tenían los soldados era fuerte, la armadura del rey era un poco más fuerte porque estaba mejor hecha, con más protección. ¿Y qué es lo que pasó? Esta armadura le quedó grande. Era una armadura física, pero que él nunca había probado. Muchas veces nosotros vemos que Dios usa a siervos y queremos nosotros pedir prestada esa armadura también. Pero nos damos cuenta de lo mismo que David se dio cuenta. La armadura queda grande. ¿Y sabe por qué? Porque no está hecha a nuestra medida, no está hecha a nuestra capacidad. Cuando nosotros queremos, hermanos, usar una armadura prestada, nosotros nos damos cuenta que el poder de Dios no actúa eficazmente. ¿Por qué? Porque esa no es tu armadura, esa no es mi armadura, no es lo que Dios tiene para nosotros. Y es ahí, hermanos, donde puede venir muchas veces el fracaso y nosotros decimos, ¿por qué? Es porque no es para ti, no está hecha a tu medida. Entonces, ¿qué es lo que dijo David? Fíjese bien. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Fíjese bien, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es nuestro nivel, cuál es tu nivel espiritual, cuál es tu nivel físico. Y muchas veces nosotros tenemos que decir esto mismo que David dijo, yo no puedo andar con esto. Esto no es mi capacidad. Y fíjese bien, cuando nosotros comenzamos, hermanos, a darnos cuenta que no es nuestra capacidad y comenzamos a entender, Señor, tú me quieres usar en esto, no en algo más grande porque quizás no estoy preparado. Entonces ahí es donde el Señor manda, hermanos, un poder a nuestra capacidad, una autoridad a nuestra capacidad, no haciendo cosas grandes como las hizo alguien más, sino haciendo maravillas y prodigios con lo que usted tiene. Y fíjese bien, hermanos, ¿qué fue lo que dijo él? David echó de sí aquellas cosas. Muchas veces nosotros queremos seguir con esa armadura en la carne, esa armadura de Saúl, y no queremos tener con nosotros lo que es en sí esa armadura espiritual que Dios ha puesto. Y en este momento, hermanos, ¿cómo usted o cómo yo me voy a dar cuenta si es o no la armadura que Dios tiene para mí? Sencillo, hermanos. Cuando usted desarrolla un cargo en la iglesia y el pastor le dice, ¿puede hacer esto algo más? Y a veces usted no se siente capaz. Entonces usted se da cuenta, Señor, yo necesito meterme más con Dios para poder tener esta armadura, para poder llegar a este nivel, para que la armadura me quede perfectamente, no me quede floja, no me quede grande, sino que me quede a la medida
Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo, hermano? Orando. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en la iglesia o en una casa de oración, lo que le dicen es, hermano, ore al final, ore por el cierre. Y usted se da cuenta que ni siquiera eso puede hacer. No puede decir, Señor, gracias por este servicio, cuídanos, guárdanos, llévanos a nuestros hogares, amén. No lo puede hacer. Entonces, ahí, hermanos, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y decir, Señor, si yo no puedo hacer una oración final, entonces significa que yo necesito trabajar más mis músculos, más mi fuerza, porque mi armadura me queda grande, porque mi armadura no es para mí en estos momentos. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que ser como David y saber discernir. Esto no lo puedo hacer, pero a lo mejor un día lo va a poder hacer. Él dijo, físicamente, esta armadura no me queda. Así es que voy a tener la armadura que a la que sí estoy acostumbrado, a la que me queda la medida. Y esta era una armadura espiritual que les había puesto en su vida. Fíjense bien, vamos al verso número 48, que dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahí está lo que el Señor puede hacer con la armadura espiritual que él tenía. No tenía espada, dice, solamente tenía una piedra, usó una piedra para poder matar a este gigante. Ahí donde nosotros vemos, hermanos, que hay que confiar en la armadura del espíritu y no en la armadura de la carne. Muchas veces nosotros queremos poner coraza en nuestra vida para que vengan y no nos dañen, pero nosotros tenemos que entender que esa coraza física, esa coraza de la carne, no nos va a ayudar espiritualmente. Y más adelante nosotros vamos a tocar este punto, pero yo quiero llevarlos en este momento también a un segundo ejemplo que la Biblia nos da acerca de un rey que usó una coraza. Y aunque se nos parezca sorprendente, cuando Dios dice hasta aquí, hermanos, es hasta aquí. Y fíjese bien, vamos al libro, hermanos, seguido ahí, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Nosotros encontramos el segundo ejemplo de lo que es el rey Acab. Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 30 al 35. Usted sabe perfectamente quién era el rey Acab. Era el esposo de la reina Jezabel. Usted sabe acerca de esta mujer. Resulta que este rey era tan malo que si él deseaba algo, él lo quería tener a la buena o a la más buena. ¿Qué fue lo que pasó con Nabot? Él tenía una viña y él quería esa viña. ¿Qué fue lo que pasó? Él tomó esa viña matando a Nabot. Era un hombre despiadado que el Señor ya estaba cansado de él. Estaba cansado de tantas cosas que había hecho a tanto pueblo. Y fíjese bien, él resulta que estaba en el poder, pero también
dice que había otro rey, era un rey de Asiria, que tenía una parte de una tierra y él quería ganarla. Era Galaad, Ramot de Galaad. Y entonces estaba en esa situación. Pero a la misma vez, él había emparentado con otro rey, que era el rey Josafat. Este rey Josafat se le ocurrió ir de visita y cuando llegó, le dijo el rey Acab, ¿sabes qué? Voy a ir a pelear a Ramot de Galaad. ¿Quieres ir conmigo? Y entonces dice la palabra de Dios que él le dijo, fíjese bien, frases. Muchas veces nosotros hablamos a la ligera. Este varón habló a la ligera. Le dijo Josafat, verso número 4. Dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Le preguntó el rey Acab. Fíjese. Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Él estaba haciendo una alianza, hermanos. Muchas veces nosotros decimos, oh, alianza. Tenemos nosotros que tener discernimiento. Este varón no tenía discernimiento. Josafat pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero a la misma vez había algo en él, porque él le dijo, ¿tienes profetas? Llámalos y pregunta. Pero usted sabe perfectamente esta historia, que Jehová mandó un espíritu de mentira a estos profetas y empezaron a profetizar y le decían, ve, porque Dios te va a dar la victoria, ve. Y pero en el corazón de Josafat había algo y le dijo, no tienes a alguien más. Y fue ahí donde él dijo, sí, tengo a alguien más, pero este profeta nunca me da cosas buenas, nunca habla bien de mí. Pero le dijo, ok, mándalo a llamar. Y fue ahí donde nosotros conocemos que llegó este varón que se llama Micaías y dice que él reveló. Y cuando reveló y le dijo, yo he visto que esta es la última batalla para ti y que tú vas a morir. Le dijo, ¿ya ves? El rey Acab le dijo, ¿ya ves? Él nunca me dice cosas buenas. Pero ¿sabe qué? Tomaremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Muchas veces Dios nos alerta, pero no lo recibimos. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Pero Dios nos está diciendo, nos está avisando con tiempo y vamos nosotros al matadero por nuestro propio pie. ¿Por qué? Porque no le quisimos hacer caso al Espíritu. Dios ya lo había revelado por medio de él, pero no lo creían. Entonces, ¿sabe qué? Se fueron estos dos reyes. Pero algo pasó. El rey Acab hizo algo y que muchas veces nosotros también cometemos ese pecado. Vamos y vamos de escondida. Vamos y vamos sin que nadie nos conozca. A veces nos cubrimos y decimos, con este tipo de manto o con esta vestimenta o con lo que tengo, nadie va a saber que soy yo. Hermanos, ante el ojo de Dios, nadie se esconde. Y fíjese bien, verso número 30. Primera de Reyes 22, capítulo 22, verso número 30. Y dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, fíjese bien, yo me disfrazaré. Todos saben que soy el rey, pero en este momento yo no voy a ser el rey vas a ser tú. Fíjese bien. Y dice, y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Él sabía perfectamente que el rey de Asiria había buscado a Acab para matarlo. Pero no era hasta en el momento que Dios ya había dicho, tú vas a perecer en esta batalla. Había muchas cosas que había hecho este varón, pero siempre, como dice, siempre se le llega el día. Amén. Y fíjese bien lo que dice verso 31. Mas el rey de Siria, ahí está, había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Había una orden directa.
que querían la cabeza de Acab. Claro, ellos traían su ejército, claro, estaban peleando, pero era una misión. Los capitanes no iban a pelear con nadie más, iban por Acab, iban por este rey. El verso 32 dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey. ¿Por qué? Porque él traía sus vestiduras, él traía su armadura real y pensaron que era Acab. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Fíjese bien, hay un dicho muy conocido que dice que lo que es para ti, que dice lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no es para ti, aunque te pongas. Eso fue lo que pasó con Acab. Él se había escondido, él se había disfrazado, pero algo que Dios tiene para tu vida, te lo va a hacer llegar, no importa dónde estés. Y dice verso número 33. Y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco, junturas, perdón. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Fíjese bien lo que pasó. El rey Josafat gritó. No sé cuál fue el grito, yo me imagino que fue un grito de temor. Ya usted se imaginará que el grito, ellos dijeron, no es este. Se separaron, vino alguien y disparó su arco al aire. Disparó su arco como quien dice, ustedes han oído y dicen la gente, fue una bala perdida y llegó a un lugar y exactamente dañó a alguien. Eso fue lo que pasó. ¿Fue casualidad? No fue casualidad. Era el tiempo de Dios. Esa flecha que fue disparada al aire, exactamente cayó en un costado, dice, en las junturas de la armadura, o sea, en los lados. Se cerraba en los lados, hermanos. Ahí perfectamente cayó. No le tocó el corazón, no le tocó los pulmones, le cayó, yo creo que entre medio de los costados y quedó herido. Y fíjese bien, y dice, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. O sea, que él murió desangrado. Fíjese qué tremendo. Tenía que seguir luchando, no podía salir de ahí, pero a la misma vez estaba perdiendo su fuerza. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo sangre. Dice que el carro estaba inundado de su sangre. Duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dice de que estuvo en su carro y murió hasta en la tarde. O sea, de que hubo un tiempo, hermanos, de agonía en su vida. Entonces nosotros ahí podemos ver que cuando el Señor dice, hasta aquí, es hasta aquí. Y verso número 36 dice, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Y murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultado el rey en Samaria. Y ahí usted perfectamente puede ver que tuvieron que lavar el carro porque dice que estaba inundado de sangre. Fíjese, uno puede decir estoy protegido, pero nos estamos dando cuenta que muchas veces nosotros, nuestra protección física no es 100%. Y eso fue lo que aconteció en la vida de Goliat.
que aunque su armadura estuviera de 121 libras, no lo protegió y murió. Y lo que pasó con el rey Acab, que aunque se disfrazara, que aunque que trajera armadura, no lo iba a proteger. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo físico, vemos que perece. Pero cuando nosotros ponemos la fe en Dios, eso permanece, hermanos. Y ahí es donde está la victoria. David tuvo la victoria por su coraza espiritual, por el poder, por la autoridad que Dios le había dado. Amén. Y ahora bien, hermanos, vamos a pasar en sí a lo que es prácticamente lo que es en sí la coraza espiritual. Ya vimos dos ejemplos de la coraza física. Ahora vamos a lo que es la coraza de justicia que nos está hablando en el libro de Efesios. Amén. ¿Y qué es, hermanos, para nosotros la coraza de justicia? La coraza de justicia, hermanos, es esa muralla que usted declara cada día que Dios ponga sobre su vida, que lo blinde a su alrededor. ¿Para qué? Para protección de los ataques del enemigo. El apóstol Pablo nos está diciendo, vístete de esta coraza de justicia. Y cuando nosotros hablamos de justicia, ¿a qué se refiere? Vístete en los méritos de Jesús. Y usted me va a decir, ¿qué son los méritos de Jesús? Hermanos, los hechos que Dios hizo. Un mérito es algo que usted lo hace digno. Un mérito, hermanos, es ese poder, es la autoridad, es la gracia, es la misericordia, es el amor. Esa es la coraza de justicia. Vístete con autoridad, vístete con amor, vístete con obediencia, que es la justicia, vístete con misericordia, vístete con bondad, vístete como el Señor se vistió, vístete como ese nombre cuando usted invoca al Señor y lo dice en el nombre de Jesús, vístete porque hay un mediador que está entre ti y Dios, que es Jesucristo. Esa es nuestra coraza de justicia, esa es nuestra coraza espiritual. Y muchas veces nosotros no sabemos, hermanos, cuando nosotros decimos, pero coraza, ¿pero de qué? Hermanos, todas las características que tenía Jesús para que lo hicieran digno, es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Y hay, hermanos, dos beneficios que nosotros tenemos cuando usamos esta coraza. Y yo voy a tocar levemente el primer beneficio, pero a la misma vez quiero, hermanos, desarrollar un poquito más lo que es el segundo. El primer beneficio es que nos protege nuestro corazón de los dardos acusadores del enemigo. Y usted me va a decir, eso ya lo conocemos. Amén, qué bueno. Que usted ya conoce, que usted tiene que poner esta coraza no física, porque déjeme decirle que cuando usted se pone su coraza, un caparazón duro enfrente de usted físicamente, lo que usted está haciendo es volviendo el estado de su corazón anterior. Y me va a decir cuál es, qué es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros teníamos un corazón de piedra y que Él lo transformó y lo hizo un corazón de carne. Cuando nosotros nos ponemos coraza física en nuestro corazón, pensamos y decimos, me estoy cubriendo de los dardos del enemigo. ¿Pero de cuál enemigo? Muchas veces ese enemigo es usted mismo. Puede ser alguien más, o puede ser el diablo. La mayoría de cristianos todos decimos el diablo. Muchas veces no solamente es el diablo, hermanos, es usted mismo, su propio enemigo, que se está poniendo esa cobertura, esa coraza. ¿Para qué? Para que su corazón empiece a ser duro. Y donde había amor, ya no hay amor, sino que hay rencor. Donde había odio, hay amargura, hay ira. Entonces estamos volviendo al estado anterior, nuestro corazón, un corazón de piedra, cuando Dios lo transformó. Muchas veces nosotros, en lugar de caminar
vamos como el cangrejo para atrás, retrocediendo. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Lo primero que tenemos que hacer es cubrir nuestro corazón, porque en nuestro corazón, hermanos, hay sentimientos. Amén. Cuando usted está en su vida ocurriendo eventos de felicidad, su rostro refleja alegría. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero también dice que el dolor del corazón abate el espíritu. Cuando en su vida hay pérdida, hay dolor, su cara refleja todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿quién lo está rigiendo? Su corazón. El corazón expresa, tiene sentimientos. Cuando usted está molesto, está irado, usted se pone rojo. Y no es por el sol, no es por el calor, es porque en su vida hay ira. Y esa ira lo refleja su cara, su rostro. Entonces ahí usted está diciendo, o estaba enojado, o algo le hicieron. ¿Por qué? Porque lo expresamos. O cuando alguien lo asusta, cuando usted tiene temor, ¿qué pasa con su corazón, con su rostro? Se pone pálido su rostro, se ponen sus manos heladas. ¿Por qué? Porque tienen esa sensación de temor. Entonces, así como nosotros nos podemos evidenciar físicamente y decimos nosotros, hasta ahí nomás van a conocer. Déjeme decirle algo. Dios no se queda hasta ahí. Dios no se queda solamente en lo que nuestros ojos pueden ver. Dios va más allá. Dice la palabra de Dios que Él examina nuestro corazón. Y no solamente lo examina, lo prueba. Prueba qué es lo que hay en tu corazón. Y cuando Dios se da cuenta de lo que hay en tu corazón, de lo que hay en mi corazón, es donde Él empieza a darte palabra por medio de la escritura, por medio de un hermano, por medio de un mensaje, por medio de una alabanza. Dios usa, hasta el impío usa, para decirte, ¿sabes qué? Estás mal. ¿Sabes qué? Detente. Piensa, ubica lo que Dios ha puesto y lo que no, por qué estás en esta situación. Dios está, hermanos, tocando nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos un corazón quebrantado, un corazón herido, y que usted y yo queremos ponerle una bandita, una curita, para que esa gotita de sangre que está constante no salga más. Pero cuando llega el momento en que esa curita se remueve, el agujerito está ahí. ¿Y sabe por qué? Porque usted no ha dejado que entre a Dios. Usted no ha dejado que Dios ponga su bálsamo. Usted no ha dejado que Dios sane su vida. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Guarda tu corazón. Porque a veces nosotros pensamos que es la persona que está a la par la que me ha dañado, cuando nosotros mismos no queremos dejar ese dolor. En este momento, hermanos, si usted tiene un dolor en su corazón, tiene una herida, suelte esa bandita que tiene en su corazón y deje que Dios ponga ese bálsamo. Deje que Dios ponga ese ungüento en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a sanar. ¿Va a quedar la marca? Amén. ¿Sabe por qué? Porque somos soldados de guerra. Porque el soldado, cuando ve su marca, se recuerda que peleó, se recuerda que fue al campo de batalla, se recuerda que no fue un cobarde, que fue un valiente. Así nosotros, pero está sano. Y en esta hora, blinda su corazón, pero no con coraza física, con coraza espiritual, para que Dios pueda sanar su vida. Amén. Ahora bien, el segundo beneficio que esta coraza espiritual nos da es cuando nosotros, por medio de la salvación y por medio del perdón, podemos recibirla, podemos recibir esa protección de justicia. Y fíjese bien, el apóstol Pablo le habló a los corintios. Y vamos a buscar, hermanos, en este momento en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo número 5. Segunda de Corintios, capítulo número 5.
el verso 17 en adelante. Y vamos a hablar también de algo que usted y yo hemos escuchado y quizás muchas veces nosotros no comprendemos. Amén. Segunda de Corintios, capítulo número 5, el verso número 17 en adelante. Y dice, texto que prácticamente los cristianos nos lo podemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y me va a decir usted, ¿de qué quiere tratar de esto? Hermano, esta protección que Dios nos da por medio de esta coraza de justicia, viene la salvación. Dios nos transforma y dice que somos nuevas criaturas. Amén. Nos da un perdón, pero a la misma vez nos da un trabajo. Fíjese bien, fíjese qué bendición la que Dios nos tiene para nosotros. Verso número 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. A ver, hermanos, ¿qué nos dio el Señor? Ministerio de reconciliación. ¿Qué es esto? A ver, lo desglosamos. ¿Qué es ministerio? Servicio. Es una responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. Amén. ¿Qué es reconciliación? Reconciliación es una reconexión. O sea, hermanos, que estamos hablando que cuando nosotros reconectamos algo es porque algo se había separado. Tiene una reconexión. Es una reconciliación. Entonces, el ministerio de reconciliación o el ministerio de reconexión es para los que estaban separados ¿de quién? De Él, del Padre. Y fíjese bien, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que cuando Cristo estaba en la tierra, Él era el ministerio de reconciliación, porque Él estaba buscando que los hombres se volvieran aquí, a su Padre, a Dios. Pero en estos momentos, Jesús ya no está. Entonces, ¿quiénes tenemos este ministerio? Usted y yo. Tenemos un ministerio, tenemos una responsabilidad que Dios pone en nuestras manos, que es de que el que no conoce de Dios, lo conozca. Que el que se ha alejado de Dios, regrese a Él. Entonces, hermanos, estamos hablando de algo poderoso que Dios nos ha dado a nuestra vida. Verso número 20. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. O sea, que cada uno de nosotros tenemos un rango especial. Somos embajadores de Cristo, representantes de Dios en esta tierra. Y estamos o tenemos que estar haciendo lo que Dios, lo que Jesús, el Hijo, estaba haciendo aquí en la tierra, que es reconciliando a los hombres con Dios. ¿Para qué? Para que así como nosotros pudimos obtener el perdón y la salvación, también muchos lo podamos hacer. Entonces, hermanos, esta coraza espiritual que Dios nos ha dado, no solamente nos blinda y nos guarda nuestro corazón, sino que también nos permite trabajarle a Él. ¿Para qué? Para que lo que nosotros tenemos, otros lo puedan tener por medio
de nosotros. Amén. Así es que es una bendición poderosa que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Imagínese, quizás usted no lo ve, pero usted y yo tenemos el respaldo de Dios. Usted y yo tenemos las armas de Dios. Usted y yo estamos cubiertos por Él. Es una bendición poderosa y quizás muchas veces nosotros no lo entendemos. Nosotros tenemos que comprender que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que ser embajadores también de Él aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? Y todo lo que nosotros tenemos, todo, hermanos, dice la palabra de Dios, tiene que ser para Él. ¿Por qué? Porque no va a ser que nosotros nos gloriemos, sino que se gloríe el Señor. Amén. Y ahora bien, fíjese que nosotros pensamos, oh, pero en los tiempos de antes, ¿habrá o no habrá esta coraza? Y déjeme decirle que sí. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Señor estaba también queriendo que el pueblo de Israel se acercara y tuviera una cobertura, una coraza. Pero el pueblo de Israel estaba perdido. Y por esa razón, hermanos, fue que vino Cristo. Y fíjese bien, vámonos al libro de Isaías. Vámonos al libro de Isaías, porque la palabra del Señor nos está enseñando que también en el Antiguo Testamento, también el Señor nos quería enseñar acerca de la coraza de justicia. Isaías capítulo número 59, del verso 1 y 2. El libro de Isaías 59, versículo 1 y 2, y dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Se estaba quejando. ¿Qué estaba diciendo el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no nos responde? ¿Por qué Dios no nos escucha? Y el profeta les estaba diciendo, no es que Dios no te responda, no es que Dios no te escuche, sino que tú te has alejado. Dice que había una división entre vosotros y vuestro Dios. Muchas veces nosotros hemos puesto esa división y pensamos que lo que Dios nos ha prometido no llega. ¿No llega porque Dios es injusto? No, no llega porque tú has puesto una división. No llega porque tú te has alejado del Señor. El Señor es fiel a sus promesas y Él es fiel para cumplir cada una de ellas. ¿Quiénes somos los que nos equivocamos? ¿Quiénes somos los que pecamos? ¿Los que hacemos iniquidad? Nosotros. Nosotros hacemos que las bendiciones de Dios tarden o no lleguen. Por la misma razón, no había arrepentimiento. No había, hermanos, esa reconciliación del pueblo de Israel con su Dios. Entonces estaba en la misma situación. Hoy en día lo vemos, en los años anteriores también ocurría. Pero fíjese bien, cuando nosotros escudriñamos este capítulo 59, nosotros nos damos cuenta de que este pasaje es profético, porque lo estaba viviendo el pueblo de Israel y también lo estaban viviendo los pueblos después en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fíjese bien, si usted se va más adelante, en el verso número 16, la palabra de Dios habla lo mismo. Y habla lo mismo Ezequiel también. Es la misma, prácticamente la misma cita. Fíjese bien, solamente voy a leer Ezequiel para que usted vea el parentesco que hay entre el verso 16 del capítulo 59. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El verso 16 de Isaías dice, y vino y vio que no había hombre
y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Verso 17. Ahí es donde el apóstol Pablo también se basa en lo mismo. Ahora está hablando de que va a venir alguien que va a vestirse de esa coraza. Y fíjese bien, dice 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como la vindicación como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago daría a los de la costa. Estamos hablando, hermanos, ¿de quién? De Jesucristo. Estaba aconteciendo la separación, la división que había entre el hombre y Dios. Y dice la palabra de Dios que no había nadie que se pusiera en la brecha. No había nadie que dijera, heme aquí, Señor. Déjame construir este vallado. Déjame servirte. Déjame, Señor. No había. Entonces dice que tuvo que mandar a alguien que se vistiera de esta coraza de justicia, a alguien que tomara ese yelmo de salvación en su cabeza. Y estamos, hermanos, en esa bendición. ¿Por qué? Porque fíjese bien, verso 19 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hermanos, el Señor nos está hablando, el Señor nos está dando una palabra profética y nos está diciendo, así como yo mandé a mi hijo para que tuviera esta coraza, para que te pusiera en la brecha, así también el que se levante, dice la palabra del Señor, que Él va a poner el espíritu de Él y las palabras de Él en nuestra boca. Y va a venir, hermanos, esto siendo de generación en generación. Y déjeme decirle algo, cuando nosotros lleguemos a este punto, porque la coraza es para protegernos por las pruebas y por las luchas que nosotros tenemos. Pero va a llegar un día en que ya no vamos a tener esta prueba y ya no vamos a tener esta lucha. Y esta coraza se nos va a ser cambiada. Y es ahí, hermanos, donde yo quiero llegar. Muchas veces, hermanos, creemos que hasta aquí nos vamos a quedar. No. En estos momentos, en lo que estamos viviendo, use su coraza de justicia. Pero tenemos una promesa. Y esa promesa es que esa coraza de justicia va a ser cambiada. Y fíjese bien, vamos, hermanos, siempre en el mismo libro de Isaías, nomás dele vuelta a la página, capítulo número 61. El verso número 6 en adelante. Vamos a tocar, hermanos, capítulo número 61, verso 6. Y fíjese bien la promesa que el Señor nos está dando. Es tremenda. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Fíjese bien, no pierda la cita, busque Éxodo 19, verso número 6. Éxodo 19, capítulo 19, verso número 6. Y fíjese bien lo que la palabra dice. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la intención original de Dios? Que usted y que yo seamos una nación de sacerdotes.
Fíjese qué tremendo lo que Dios nos está diciendo. Aparte de eso, verso número 7, que dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor en este momento? Está diciendo que la doble confusión, ¿qué es confusión? Es vergüenza. Nuestra doble vergüenza, hermanos, que tenemos, dice que va a ser cambiada. También nos está hablando que vamos a tener un perpetuo gozo. ¿Qué es perpetuidad? Es eternidad, un gozo eterno que el Señor nos está ofreciendo. Imagínense, esa va a ser la porción tuya. Vas a tener un gozo eterno. Una palabra para ese gozo eterno, plenitud. Imagínense cuántas veces hemos oído nosotros, hay plenitud de gozo. Es un gozo que no se acaba. Es lo que el Señor nos está diciendo, nos está prometiendo en esta hora. Verso número 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocaustos. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. A ver, ¿qué es, hermanos? Lo que la palabra dice, aborrecedor del latrocinio. Latrocinio es robar, es un robo. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel hacía? Dice que él adoraba con ritos, pero el corazón de Dios, de ellos, estaba lejos de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que Él es amante de lo derecho, del derecho, no de lo robado. A Él le gusta que lo que usted le dé, no se lo dé porque alguien más lo hace, se lo dé porque usted nace de usted, se lo dé porque esa adoración nace de usted, no de alguien más, que su corazón esté para Él, no porque tiene que cumplir un requisito, es porque usted lo desea. El Señor le está diciendo, va a venir un pacto perpetuo, un pacto eterno, si eso acontece. El siguiente verso dice, verso 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vierten reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Fíjese bien, ¿qué es lo que está aconteciendo hoy en nuestros días? Que hay división, hermanos. Hay odio racial, todavía existe. Pero dice la palabra que la descendencia será conocida entre naciones y los renuevos en medio de los pueblos. Hoy en día la gente nos divide. Ustedes son hispanos, ustedes son africanos, ustedes son de X raza. Pero dice el Señor que va a haber esa descendencia que va a ser conocida, va a ser de un solo. No vamos a tener, hermanos, esa necesidad de separarnos por grupos étnicos que el mundo ha hecho. No va a haber, hermano, va a haber piedad, no va a haber lo que hoy en día muchos están en esos conflictos, en esos pleitos, porque yo soy de aquí y tú eres de allá. No va a haber esa necesidad. El verso número 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjese bien, ya no vamos a tener más separación, simplemente vamos a estar en el gozo de nuestro Señor. Y ahora sí, la armadura dice que ya no va a ser una coraza, sino que va a ser un atavío como de novia adornada. Y fíjese bien, esa promesa la encontramos más detallada en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, el verso 7 y 8 nos da esa promesa que el Señor da a su pueblo
Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19, verso número 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Ahí está, hermanos. Luchas y pruebas, amén, las vivimos, pero un día se van a acabar. Y el Señor nos está diciendo que vamos a pasar al siguiente paso, a cambiar esa vestidura, a cambiar esa coraza de justicia, y vas a usar lino fino, limpio, resplandeciente. Y ese lino fino van a ser nuestras acciones justas de los santos. Voy concluyendo, hermanos. Sabemos nosotros que el cristiano tiene que atravesar muchas luchas y muchas pruebas. Y necesitamos la coraza de justicia. ¿Qué justicia? Es obediencia. Una coraza de obediencia en nuestra vida. Una protección para nuestro espíritu. Para que no vengan los dardos del enemigo y puedan dañar nuestro corazón. Para que no vengan, hermanos, a dañar nuestra vida y nos alejemos de Dios. Y ya no entremos en lo que es el perdón y la salvación del Señor. Necesitamos esta coraza, hermano, no solamente para protegernos nosotros, sino que también para trabajarle al Señor. Necesitamos, hermano, ser esos embajadores de Cristo aquí en la tierra, para que no solamente, hermanos, veamos la salvación en nuestra vida, sino que también en el pueblo, en el mundo, a nuestro alrededor. Necesitamos, hermanos, tener lo que es en sí en nuestra vida estos 6 elementos de la armadura de Dios: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, que es el calzado. Necesitamos el escudo de la fe, necesitamos la palabra de Dios, el yelmo de la salvación. Necesitamos, hermanos, esta armadura en nuestras vidas para que podamos ser esos soldados, hermanos, útiles al servicio del Señor y podamos defendernos, hermanos, porque muchas veces nosotros queremos defendernos con conocimiento, queremos defendernos con la religión, queremos defendernos con la tradición, queremos defendernos con armas carnales, pero ¿sabe qué, hermanos? Nada de eso nos sirve, porque nos damos cuenta que nada de eso puede ser efectivo al momento de la batalla espiritual, sino que nosotros tenemos que estar vestidos con los méritos de Jesucristo, con esa coraza que el Señor nos ha dado. Y para ir concluyendo, hermanos, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 4 en adelante. Y dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses 5, del verso 4 en adelante: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero vosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Ahora sí, tenemos nosotros que mostrar esa armadura en nuestra vida. Tenemos, hermanos, que
aunque estemos, hermanos, librando ese día de guerra, ese día de batalla, nosotros tenemos que entender que un día va a terminar. Y ese día, hermanos, nosotros tenemos que vernos como esos siervos a los que se les va a cambiar esa coraza de justicia por un lino fino. Usted tiene que visualizarse que todo lo que usted haga, todo lo que usted está enfrentando, esa batalla que usted está enfrentando va a dar un fruto. Y ese fruto, hermanos, va a traer una recompensa. Y esa recompensa es la que cada uno de nosotros estamos esperando. En este momento, yo le pregunto, ¿qué tipo de coraza tiene? ¿Tiene la coraza física? Hermanos, renuncia a ella. Porque la coraza espiritual no solamente lo va a proteger físicamente, sino que va a ser espiritualmente. Porque cuando el Señor blinda su vida, no hay nada que penetre. No hay nada que llegue a su vida. Y si en su vida su corazón está dañado, entrégueselo al Señor. Para que cuando venga esa sanidad, usted pueda tener esa coraza espiritual en su vida. Y si usted no está practicando ser un embajador de Cristo, tener esa responsabilidad de reconectar al mundo con Dios, tenemos que entender este día que el Señor nos ha hecho con un propósito. Y ese propósito es de cumplir su misión aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser portadores de ella.